Gracias por estar del otro lado siendo parte de este encuentro. Este no es un podcast más, es una conversación real. Nace esta saga con una intención muy clara, que es ponerle voz a experiencias reales de la mano de Alma Ata. Y hoy estoy con una invitada muy especial. Ella es terapeuta de Alma Ata, pero también es maestra de Alma Ata, y hoy está acá para ponerle voz a procesos en los que fue acompañando a diferentes consultantes. Hoy está con nosotros André. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos. Gracias por invitarme, gracias por hacerme parte de este podcast para contar las experiencias que vengo viviendo hace muchos años y que, bueno, Alma Ata ha cambiado mi vida de manera enorme y quiero compartirla con vos y quiero compartirlo con todos los que van a estar escuchando. Gracias, André, por estar acá. Te voy a pedir un favor. Primero, vamos a arrancar desde tus principios. Así contás un poquito qué es lo que te llevó a cambiar ese estilo de vida que venías teniendo un poco de manera automática, si se quiere decir. ¿Qué te llevó a dar ese paso? Por ahí en el 2021 a mí me venía sucediendo que en la noche, con el tema de la pandemia y el encierro, venía como teniendo, no sé si pesadillas o veía situaciones o veía cosas en mi habitación y no podía dormir profundamente, me despertaba muchas veces en la noche, 5 veces, a veces me asustaba mucho de lo que veía. Y empecé como a darme cuenta que todo eso me traía, me estaba trayendo algo que tenía que buscar, que tenía que encontrar, que tenía que cambiar. O sea, sentí que algo venía a marcar, más allá del encierro de la pandemia, que también sentí que algo venía a traer, a cambiar en uno. Y ahí fue cuando empecé a buscar, a investigar y te encuentro a vos casualmente, porque fue casualidad, que yo no creo en las casualidades. Bueno, y en eso empiezo por registros akáshicos, empiezo a encontrarme conmigo, empiezo a abrir registros a mí, a escuchar a mis guías y todo empieza como a calmarse, ¿no? En eso que yo venía, en esa vorágine de todas las noches sin poder dormir bien. Y cuando vos me traés y nos contás que canalizaste esta técnica, no tuve ni un minuto, no lo dudé ni por un segundo y mi alma sintió que tenía que ir por ahí, o sea, que yo tenía que estudiar, que tenía que conocer y tenía que practicar esta técnica para avanzar en mi camino. O sea, no pedí muchas explicaciones, me anoté, apenas lo lanzaste y fui la primer camada de terapeutas. Bueno, y así empecé en este camino. O sea que, resumo, llegaste a mí con miedo. Llegué como con miedo, sí. Llegaste a este camino por miedo, que muchas veces pasa esto y está bueno que lo traigas, porque me parece que va a resonarle a mucha gente. Hay mucha gente que vive con miedo y que se acostumbra a que la vida tiene que ser así. Y vos lo que estás contando es que hoy no vivís una vida de esta manera, o sea, no vivís una vida regida por el miedo. O sea, que el miedo te trajo. El miedo me trajo. Tu intuición te hizo seguir adelante. Sí, también tuve algunas ayuditas por ahí. Bien, del otro plano. Del otro plano también para... Y hoy estás posicionada en un lugar firme como terapeuta, como maestra, y nos traes para compartir pequeños extractos de algunos casos que fuiste acompañando. Te escuchamos, empezá por el que quieras. Bueno, por ahí lo primero que me empezó a pasar cuando tengo ya la herramienta en mis manos y la puedo empezar a ejecutar, digo, bueno, a ver, empiezo a recibir consultantes y muchos eran casos COVID, mucha gente que estaba internada, mucha gente que no saturaba, que estaba intubada, y empiezo obviamente está eso del ser humano de ver para creer y yo, bueno, nada, tenía que ver que realmente esto era verdad o no era verdad y si funcionaba, si no funcionaba y me empiezan a contar los resultados de los partes médicos posteriores a las sesiones y nada, esa persona que no saturaba empezó a saturar, esa persona que estaba entubada la desentuban y empecé a ver como las evoluciones y yo dije, ¿esto es casualidad? ¿Esto es así? ¿Esto es verdad? Porque claro, está la mente humana y todo lo racional que decís, no puede ser, esto fue porque tenía que ser así. Y a lo largo de estos 5 años de seguir practicando y seguir ayudando a otras personas y ayudándome a mí misma,
me di cuenta que no, que realmente nosotros tenemos esta magia o esta mano que nos dan los seres de luz y que a través de esta técnica logramos cambiar el camino a mucha gente, la gente que tiene que acercarse y lo tiene que experimentar. Por ejemplo, como cambiar la realidad, ¿no? Pero está bueno esto que traes de decir, yo necesité en ese momento ver para creer, ¿no? Y yo creo que eso también va a llegar a mucha gente, porque hay mucha gente que nos pasa esto del ver para creer y que no tengan miedo de pedir esto, ¿no? De poder ver para poder seguir creyendo, como te pasó a vos, que decís, pero esto debe ser casualidad. No puede ser una casualidad atrás de la otra. Entonces es como esa devolución de los seres de luz que te dicen, vos necesitabas ver. Y ahí está, sí. Bueno, después también me pasó en esto al principio, cuando empiezo, me llega también una consultante, una conocida, y me dice que quería tener un bebé, que no podía quedar embarazada, que venía probando hace tiempo, ya 1 año, y no había manera. Entonces, bueno, cuando yo aplico la técnica y le hago la sesión, al hacer el chequeo encuentro, porque sí, explico para los demás, ¿no? Que en el chequeo puede salir que haya un alma no humana en el campo energético, y ella tenía un alma no humana con mensaje para darle. Le hiciste una sesión de limpieza. Una sesión de limpieza. La primera fue una sesión de limpieza. Cuando bajo el mensaje, firma Jofiel, ¿no? Y era el arcángel Jofiel. Y este mensaje decía que iba a quedar embarazada en el momento oportuno, que ella tenía que confiar y tenía que hacerse ese estudio, que ella tenía en mente ese estudio médico para poder saber más, y que tenía que confiar plenamente en que el embarazo iba a llegar y que el bebé iba a llegar a su vida. O sea, vos le hiciste una sesión de limpieza, canalizaste un mensaje a través de la mediunidad. Sí. Y el arcángel Jofiel le estaba transmitiendo a esta persona, a la consultante, que iba a llegar en el momento oportuno. ¿Y de qué se trataba ese estudio que de alguna manera él la estaba impulsando a hacer? Ella tenía en mente hacerse un estudio para poder ver sus trompas de falopio, para ver cómo estaban su organismo para quedar embarazada, y me llama unas semanas después llorando y me cuenta que le había dado 99% de infertilidad. Wow. Me dice que las tenía ligadas las trompas de nacimiento. Entonces yo le digo, pero no puede ser. Le digo, porque había algo que mi alma me estaba diciendo, no, pero yo tengo que confiar en ese mensaje. Le digo, vos confía en que te dijo, o sea, mis palabras de aliento eran basándome en esto, ¿no? Como confía en esto, lo que te dijeron. Bueno, al mes de esto, de este intercambio que tuvimos telefónico, me invita a un evento, voy al evento y me regala una pulsera. Abro la caja de la pulsera y era el Levates positivo. ¡Ay, qué lindo! Y justamente ahí digo, de hecho yo le llevo de regalo una estatua del arcángel Jofiel. O sea, porque sentía que tenía... la piel de gallina. Entonces, bueno, nada... Cuando yo empiezo a pensar, digo, claro, el mensaje era en el momento oportuno, y ella se entera que está embarazada, se hace ese batés el día de su casamiento, ese era el evento que yo voy. Y hoy la nena tiene 4 años. Y eso te iba a preguntar. Es una belleza. Qué importante que es esto, André, que marcaste, ¿no? Que la confianza que vos tenés como terapeuta y la confianza con la que transmitís lo que recibís y la confianza que tiene el otro en vos recibiendo esto también, porque me parece que eso fue una gran base. Y eran mis comienzos. O sea, si yo dije ver para creer, y cuando comienzo, de hecho yo no sabía que Jofiel, perdón la ignorancia, pero tenía en ese momento que era un arcángel. Yo firma Jofiel, y después busco, y la nena nace, que no es un dato menor, un lunes, que es el día del arcángel Jofiel. Wow. O sea, fue como que todo lo que sucedió fue mágico en ese embarazo y en ese pedido y en ese trabajo que ella hizo con su alma para poder confiar y para poder avanzar y poder tener a esta nena en su vida, que hoy es la luz de sus ojos, ¿no? O sea que tenemos un 99% de posibilidades de infertilidad, un 1% que fue la confianza que esta consultante tuvo más que en Almajata en vos, en lo que había salido y en las palabras del arcángel Jofiel, que se las trajiste a través tuyo. Sí. Y hoy esta niña tiene 4 años y ilumina una hermosa familia.
Y llegó naturalmente. Sí, naturalmente. Hermoso, Sí. hermoso. Hermoso. Bueno, y así como nos está sorprendiendo con estos casos, si tenés ganas de compartir alguno más. Bueno, sí, cuando yo venía en esto de creer, ¿no? De ver para creer, y bueno, yo ya sabía que esto realmente funcionaba. Y un día voy al trabajo, un trabajo nuevo, conocía hace muy poco a mis compañeros, y un compañero comenta que se iba a operar de un cálculo renal. Entonces yo me acerco y le digo, mirá, no sé si vos creés en las energías, si estás dispuesto, si querés, yo te puedo dar una mano para ver qué hacemos con esto, ¿no? Para no tener que llegar a una operación, para que te ayuden a evitar la operación. Entonces, bueno, él me dice que sí, que cree, que no tiene problema. Entonces, bueno, llego a mi casa y le hago una sesión de Alma Jata. Entonces le pregunto, ¿no? Esto le hago una sesión un jueves, le pregunto el viernes, me dice, me duele. Digo, bueno, vamos al sábado, no me duele más. Digo, bueno, el domingo no me duele más. Venía en un grito este hombre, pobre. Y el lunes viene a la oficina y le digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Te duele? No me duele más, me dice. Voy a llamar y voy a ir a hacerme, me toca hacer una tomografía computada para operarme. Claro, la tomografía, los estudios previos a la operación. A la operación. Se hace la tomografía. Todo esto había cambiado el turno, porque él creyó en lo que yo le conté, me puso la expectativa y cambia el turno. O sea, no fue a operarse el lunes, lo había pasado a la otra semana. Le dio tiempo a que esto suceda. Eso es fundamental. Poner la confianza, que es lo mismo que habíamos hablado del caso anterior. Entonces, él viene con la tomografía, no había nada. No había nada. Desapareció el cálculo renal. No había nada. Entonces evitó la operación. Se terminaron los dolores. O sea, el desenlace fue increíble. Y nosotros no podemos hablar mucho de tiempo. Pero acá en esta 3D sí. Estamos hablando de que esto empezó un miércoles. Que fue cuando vos lo contactaste. Cuando vos le propusiste hacerle una sesión. Y cuando vos lo acompañaste con Alma Jata. Él creyó tanto. Confió tanto en vos que retrasó la operación. Sí, retrasó la operación y ese estudio que se hizo previo, se lo hizo porque dijo, bueno, me lo voy a hacer, pero ya no me duele. No había nada. O sea, de hecho, esto me lleva a contar mi propia experiencia. ¿Querés que la cuente? Sí, por supuesto. Yo como mi propia terapeuta, porque me he hecho a mí misma, porque no solamente Alma Jata, vos estudiás la técnica o te formás en la técnica para ayudar a los demás, sino también que vos podés ayudarte a vos misma y podés hacerte sesiones a vos misma. Qué bueno esto que decís, porque es real, ¿no? Porque hay mucha gente que se acerca diciendo, sí, pero yo no quiero ser terapeuta, ¿no? Pero también nos podemos acercar a entender, a poder tomar esta herramienta, ¿no? Como una herramienta y como nosotros decimos, es un estilo de vida hoy, Alma Jata. Entonces empezar a vivir de esta manera, almajatamente, y utilizarlo en nosotros, en nuestra familia, y no solamente queriendo cumplir el rol de terapeuta. Sí. ¿Sí? Entonces ahora contanos qué pasó en tu autosesiones. Bueno, mi autosesión era por el mismo caso que mi compañero. Yo tenía dolor en los riñones, me hago una ecografía y encuentran 5 cálculos renales. Hago sesión de conexión, me hago sesión también, lo mismo, me mandan una tomografía, voy a hacer una tomografía y me llama el técnico tomógrafo, me dice, ¿puedes venir un minutito? Digo, sí. ¿A vos quién te mandó a hacerte una tomografía? Le digo, la ecografía, el médico. Con esta ecografía querían hacer una tomografía. ¿Qué tomaste? Me dicen en esta semana. Digo, nada, agua. ¿Por qué no tenés nada? Me dice el hombre. O sea, yo digo... Otro de los casos que la medicina no entiende. Alma Jata, le dije al hombre, me miró y bueno, y ahí quedó, ¿no? Pero también esto lo cuento para que sepan que también aplica cuando vos lo aplicás en vos, ayuda en uno. O sea, también puedes utilizarla para resolver conflictos o problemas que tengas vos en tu vida cotidiana. A mí la verdad que hice esa sesión y me cambió totalmente la situación en la que venía. Yo venía con dolor, estaba mal, me querían operar porque también habían salido 5 piedras, no una. Bueno, y acá está el claro, tal cual, era mucho. Y vos atravesaste seguramente una limpieza previa y luego un ciclo de Alma Jata conexión. Sí. Y con eso se resolvió. Pero yo creo que
no es tanto, no sé si coincidís conmigo, André, pero no es tanto el decir, bueno, a ver con qué dimensión lo encaro, sino que es el compromiso que uno le pone y la toma de conciencia a la cual uno está expuesto, ¿no? Sí. A decir, me comprometo a saber por qué o qué me está queriendo decir esto. Y cuando yo puedo tomar conciencia de lo que me está queriendo decir, el síntoma ya no tiene razón de ser. Y sí, tal cual. Hermoso, hermoso. Bueno, si querés contarnos alguno más para ir cerrando. Puedo contar uno de los últimos, que bueno, esto yo obviamente ya vengo descubriendo esto que sucede con los síntomas, con las enfermedades, que ayuda muchísimo a encontrar estos desenlaces. Y a mí me pasó en estos 3 casos que estoy contando puntualmente, pero tengo muchísimos más, esto de que ha desaparecido lo que había. En este caso me habla una consultante, me dice que tenía un nódulo en una mama y tenía que hacerse una punción. Yo le hago almajata hasta llegar al momento de la punción, y cuando llega me manda un audio y me dice: 3 médicos vinieron a hacerme la ecografía y no me encontraron el quiste, no me encontraron el nódulo. O sea, no hay nada, Andrea. Claro, no tenían nada para punzar. No tenían nada para punzar. ¿Y qué le voy a decir? Creer. Sí, es así, funciona así. Y volvió ahora, después de unos, no sé cuánto tiempo pasó, 6 meses, se volvió a hacer una ecografía y me volvió a mandar un mensaje y me dice: no hay nada, Andrea. Le digo: y no, ya está, no va a haber nada. Porque lo entendiste. Porque lo pudiste escuchar a ese síntoma que vino, ¿no? Es como que el síntoma llega porque necesita decir algo, necesita que lo escuchemos. Y al poder darle lugar a escucharlo, empezamos a cambiar internamente en nosotros un montón de estructuras. Y esas estructuras, cuando se van cambiando, dan lugar a que esto justamente desaparezca. Porque no tiene por qué seguir gritando ese síntoma. Porque no hay razón, ya lo escuchamos. Sí, también de esto que vos decís en la conversación, yo siempre digo que no solamente es una sesión, sino que hay toda una conversación, un apoyo, una asistencia en el camino a llegar. También hablábamos de esto con esta consultante. ¿Qué te vino a mostrar, no? ¿Por qué vino este nódulo, este quiste? ¿Qué te está pasando a vos? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te generó que esté esto? Entonces, yo creo que también ella toma conciencia de esto, junto con que las sesiones de Almajata también te ayudan a cambiar la conciencia, a ver las cosas de otra manera. No es solamente este quiste que desapareció. Ese es el resultado final, pero el proceso hasta llegar a ese resultado es este cambio de conciencia, este cambio de ver las cosas como desde otro lado y abrir como la cabeza y decir: ¿por qué apareció esto? Entonces, al tomar esa conciencia, ella también ayudó a que esto desaparezca, ¿no? Es maravilloso lo que estás diciendo. Porque es real. O sea, el otro por ahí que está escuchando dice: ah, claro, pero esto es magia. No, no es magia. Es compromiso, es apertura, es confiar, es entregarse a un otro, en este caso, un terapeuta, ¿no? Que te abre los brazos y te acompaña en el camino. Sí. Porque también, esto es importante, el terapeuta no es quien tiene la razón o quien absolutamente sabe todo. Porque no nos paramos en ese rol. Somos puentes. Somos puentes entre los seres de luz que nos están guiando, entre el alma del consultante, que también nos está guiando, y lo podemos escuchar. Sí. Y de alguna manera traducir y acompañar ese proceso, pero el proceso es del otro. Del otro. Sí, 100% es del otro. Y eso también lo repito bastante, ¿no? Como eso, o sea, es tu proceso, vos tenés que poner tu energía también para poder entender lo que te está sucediendo y para poder cambiar. A veces también es esto de cambiar la forma de ver las cosas, ¿no? Como ver la mitad del vaso lleno, no el vacío. Entonces, cuando vos empezás a ver la mitad del vaso lleno, decís: bueno, va por acá, y empiezan a caerte fichas, empezás a darte cuenta, empezás a abrir la conciencia, y eso es lo que también trae Almajata, un cambio de conciencia. No es solamente el fin, que es lo que te decía antes, no es solamente el fin, ¿no? También es el medio. Exacto, el camino. El camino. Y no solamente esos consultantes que pasaron por tu vida se llevaron un cálculo que desapareció, un nódulo que desapareció, o una hija que nació, ¿no? Sí. Sino que se llevaron este cambio de mentalidad, este cambio de ver, de la forma en que uno ve la vida. Y eso perdura. Porque no es solamente para esa situación. Lo vamos acompañando en lo que nos queda y creando una realidad con una mirada diferente.
Gracias. Tengo una pregunta, André. Sí. ¿Qué le podrías decir hoy a esa Andrea que tenía miedo y que dio ese paso de saber que era el Mahātā, de buscar una mirada diferente en su vida, que lo dio por miedo? ¿Qué le dirías hoy si la pudieras tener enfrente? Y yo le diría que a veces el miedo es el empuje que uno necesita, que a veces uno cree que el miedo es algo negativo, pero en realidad, en mi caso particular, mi miedo me empujó a poder llegar a ir a poder conocer la luz, a poder conocer, a poder salir del estado en el que estaba en ese momento, es la zona de confort que estaba en ese momento, y poder ver las cosas de otra manera, y poder cambiar mi conciencia, y poder cambiar un montón de patrones que yo repetía en el pasado, para haber hecho un cambio, un vuelco enorme. Bueno, nada, y creo que eso fue lo que le diría gracias a esa Andrea, gracias por escucharme a mí, a mi alma, ¿no? Porque y poder haber hecho este cambio y poder haber sido guiada también, ¿no? Haberse dejado ayudar y guiar. Y gracias a vos. Gracias por compartir todo esto. ¿Y qué le dirías? ¿Qué mensaje le querés transmitir al otro que está ahí enfrente escuchándonos? Alguno que te salga simplemente del alma, así desde la sencillez que tenemos como terapeutas del Mahātā. Yo creo que todas las personas deberían conocer esta técnica. O sea, una vez en su vida deberían poder conectar con los seres de luz. Si uno no, más allá de lo que crea, de lo que piense, no meter mente, ¿no? Poder darse esa oportunidad de conocer, porque realmente no solamente lo que pasa en una sesión o el resultado de esa meditación o de esa sesión o es ese cambio de conciencia que se les va a generar a ustedes. Y yo creo que todos somos uno, ¿no? Esto de la unidad, de que todos somos red, y yo a veces pienso esto de, bueno, lo que a mí me pasa te pasa a vos, y lo que a vos te pasa me pasa a mí todo el tiempo. Vos pensás que si yo estoy bien y no sé, te cruzo en la calle y por ahí te ayudo, y si yo estoy mal y te cruzo en la calle y por ahí no sé, no te contesto bien y estoy perjudicándote en tu energía, o sea, si todos tiramos para el mismo lado y todos nos preocupamos por estar bien, el mundo estaría mejor y todos como comunidad estaríamos mejor, porque somos una única conciencia. Eso es mi mensaje. Hermoso, hermoso. Me hiciste que poner nuevamente la piel de gallina. Tenerte acá es experimentar piel de gallina continuamente. Es real, porque nada, sos una persona muy mágica. Gracias. Y es real, y esto que viniste a transmitir y viniste a ponerle voz a estos casos reales son solamente un 5% de lo que pasó por tus manos y de lo que atravesas en tu vida, y yo lo sé, por eso tenía muchas ganas de que estés acá y que puedas contarlo personalmente, todas las situaciones de alguna manera mágicas, ¿no? Que empezás a permitirte tener en tu vida. Gracias, así que Maru. Gracias. Y a todos ustedes, cuando el alma está lista, el camino aparece solo. Así que preocúpate ahí, en poder escuchar y en poder permitirte que tu alma esté lista para avanzar. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.